Saludos cordiales. Vamos a ver dentro de la historia lo que fueron las formas de explotación durante la colonia, para lo cual el objetivo de la clase es conocer estas formas de explotación mediante las características de cada una de ellas para concientizar y valorar el trabajo de hoy en la actualidad de nuestros campesinos y en defensa de los derechos de nuestros indígenas. A continuación, nosotros vamos a ver el sistema colonial en los siglos XVI y XVII. Durante la llegada de los españoles a América, hubieron muchas formas de explotación en donde se diezmó gran cantidad de esta población indígena en nuestra América. En lo que se refiere a las formas de explotación, nosotros tenemos las siguientes, ¿no? Entre la primera forma de explotación, nosotros tenemos las mitas. Las mitas fue una forma de explotación durante la colonia en donde era el trabajo en las minas para ir a sacar lo que es el oro, la plata y muchos minerales, que era una ambición que tenían los españoles a lo que llegaron aquí a nuestro continente. A las mitas era un reclutamiento o iban hombres entre 12 y 50 años durante un tiempo determinado, más o menos entre 10 y 12 meses. En este tiempo ellos tenían que despedirse de su familia porque era una sentencia de muerte, podemos decir, ya que ellos se despedían de su familia porque inclusive no podían llegar, ¿no? Entonces era un reclutamiento, aquí eran solo hombres, ¿no? Especialmente fueron a lo que son las minas de Potosí, en Perú, fueron otras minas también en Bolivia, a explotar, ¿no? En México también hubo otra, fue centro minero, podemos decir. Otra forma de explotación durante la colonia fueron las encomiendas. Aquí en las encomiendas había el señor encomendero, que era el español, el encomendero, que le voy a poner que era el español, y el encomendado, que era el indígena. Y el encomendado, que era el indígena. Aquí en el encomendero era un súbdito español en donde la corona le asignaba tantas extensiones de tierra para que haga trabajar a lo que eran los indígenas. Pero a cambio de eso, eran lo que les entregaban la catequización, les indicaban sobre la religión, los evangelizaban. Pero esto no sucedió, hubo más explotación durante este tiempo, ¿no? Entonces aquí, a cambio de eso, lo que hacían era esta explotación en las pequeñas extensiones de tierra que tenían, en las haciendas, inclusive trabajaban también familia de indígenas, ¿no? La tercera forma de explotación durante la colonia tenemos lo que son los obrajes. Si en la anterior en las mitas fueron solo los hombres menores de 12 años, ¿qué hacían los demás, las niñas, por ejemplo, o los niños, ¿no? Menores de esta edad o igual de esta edad, y las mujeres? Iban aquí a los obrajes, en donde era también otra forma de explotación. Aquí lavaban lavaban las lanas. Lavaban las lanas en unas lavanderías hechas a base de piedra y obviamente el agua era helada. Y aquí es donde gran cantidad de nuestros indígenas fueron diezmados, es decir, se eliminaron porque comenzaron a sufrir de neumonía, se enfermaban de los pulmones, de resfríos, por lo que estaban aquí lavando las lanas, inclusive los niños, ¿no? Entonces, de aquí de donde lavaban, pasaban a los batanes. En cambio, en los batanes eran donde tenían las lanas, con productos naturales que eran de nuestras plantas mismos naturales, ¿no? O sea, los vegetales. Entonces, aquí en los batanes tenían y en los obrajes lavaban las lanas, ¿no?
Otra forma de explotación durante la colonia, en este tiempo, fue lo que es el concertaje. El concertaje viene a ser una forma de explotación en donde era el patrón y el peón, que eran el trabajo en haciendas de familias, de muchas familias que trabajaban en las haciendas de los patrones. Aquí le vamos a poner los patrones, ¿ya? Que eran dueños de las haciendas. Y a cambio de eso, trabajaban los peones. ¿Ya? Trabajaban familias enteras, ¿no? A cambio de eso, igual, los catequizaban, les enseñaban diferentes trabajos, pero inclusive los hacían endeudar, entonces esta deuda era hereditaria, pasaba de hijos a nietos y así sucesivamente para que no abandonen las haciendas, ¿no? Era un mecanismo que utilizaban los españoles. Otra forma de explotación durante la colonia podemos decir que es son los latifundios. Los latifundios. Los latifundios fueron grandes extensiones de tierra, grandes extensiones de tierra en donde los españoles hacían trabajar a los indígenas a cambio de entregarles igual una evangelización. Pero aquí hubo mucha explotación porque no tenían un horario de trabajo, había más explotación también porque no cumplían con lo que es también un salario. Entonces, todo esto vino a diezmar nuestra población. Estas son las principales formas de explotación durante la colonia. Les voy a concluir, ¿no? Entonces, dentro de las formas de explotación de la colonia, nosotros en historia le conocemos como el sistema colonial de los siglos XVI y XVII. Es decir, en la época, en el auge económico que teníamos nosotros en América en la explotación de los españoles. Entonces, hubo 5 formas de explotación, como son las mitas, las encomiendas, los obrajes, los concertajes y el latifundio. Las mitas, explotación en las minas para sacar los minerales y piedras preciosas, en donde era un reclutamiento solo para hombres entre 12 y 50 años y era una sentencia de muerte, ¿no? Las encomiendas era el señor encomendero, que era el español, y el encomendado, que era el indígena, en donde también aquí era a cambio de evangelizarlos, ellos tenían que trabajar, pero esto nunca sucedió, más que todo aquí hubo también explotación. Los obrajes eran donde lavaban y tenían donde lavaban aquí las lanas y de la oveja, de la alpaca, de la vicuña, y en los batanes las tenían con productos vegetales, ¿no? Naturales de nuestro medio. Entonces los obrajes y los batanes se relacionaban. Aquí todo lo contrario a las mitas. Aquí eran solo mujeres, niños y niñas menores de esta edad. Por eso en esta parte de los obrajes y batanes, en donde más se redujo nuestra población indígena, donde más murió con enfermedades, inclusive de resfríos, de pulmonía, de neumonía, porque tenían que ellos en pie limpio lavar y teñir estas lanas en lavanderías, ¿no? Que eran a base de piedra. El concertaje, otra forma de explotación, en donde era el patrón y el peón, en donde el patrón era el dueño de la hacienda y el peón tenía que trabajar en beneficio del patrón. Aquí trabajaban familias enteras, inclusive cosas que no tenían, le pedían al patrón y él les entregaba o los hacía endeudar, inclusive la deuda era hereditaria, ¿no? Es decir, pasaba de hijos, de padres a hijos, de hijos a nietos y así sucesivamente, y los hacían endeudar, ¿para qué? Para que no abandonen las haciendas. Y por último tenemos los latifundios, que eran grandes extensiones de tierra, en donde aquí los españoles trataron de seguir explotando a nuestros indígenas a cambio de nada, podemos decir, porque no tenían un salario, no tenían una remuneración, les hacían trabajar horas exclusive fuera de muchas horas de trabajo, fuera de lo normal, y entonces aquí también hubo otra forma de explotación. Entonces, estos fueron las diferentes formas de explotación que le conocemos en historia como el sistema colonial. Gracias, espero que les haya gustado el tema.